Atributos de Dios. Un viaje por las Sagradas Escrituras hacia el corazón de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Atributos de Dios. Un minucioso e intenso estudio de la palabra de Dios, expuesto por el pastor de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en Canarias, Juan Luis Vadillo Romero. Desde el canal cristiano de comunicación Luz a las Naciones, ponemos a vuestra disposición este espacio de radio. Atributos de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Atributos de Dios, todas las semanas en Radio Luz a las Naciones. Buenos días a todos y bienvenidos nuevamente. Que Dios nos ayude en esta mañana a poder conocerlo un poco más y a la misma vez que nos dé esa gracia para que podamos hacer aquello que Él demanda en su propia palabra. Me gustaría que pudiéramos orar antes de iniciar, como siempre, la exposición de la palabra. Señor, te damos gracias por este momento específico que tú nos das para poder escuchar tu palabra, para que tú nos ayude a abrir nuestros corazones, nuestros oídos y que deseemos ser cambiados. Dios, que tú traigas esta necesidad grande en nosotros de poderte conocer para ser más como Cristo. Oh Dios, que nuestros corazones y nuestras mentes estén atentos a la voz de tu Espíritu Santo. Señor, que en verdad tu palabra pueda hallar cabida en nuestros corazones y que tú nos ayudes a reconocer que necesitamos ese toque de tu Espíritu, Dios. Necesitamos el poder de lo alto, necesitamos la llenura de tu Espíritu Santo para vivir en estos días con nuestros ojos puestos en el cielo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir con los atributos de Dios. Y en esta mañana vamos a tratar de exponer otro de los atributos que son incomunicables y que tiene que ver con el atributo de la omnipresencia de Dios. Hemos estado hablando de la omnipotencia, hemos estado hablando de la omnisciencia y nos tocaría este tercer atributo incomunicable que tan claramente nos expone David en el Salmo 139, como es el atributo de la omnipresencia. Y cuando hablamos de un atributo de Dios siempre es bueno saber que estamos hablando no de algo que Dios tiene, sino lo que Dios es. Y cuando decimos lo que Dios es o vemos y estudiamos lo que Dios es bueno que entendamos también que es lo que Dios nunca puede dejar de ser. Su naturaleza es eterna. Dios no adquiere, ¿verdad?, algo externo para poder ser algo, ¿no? Sino porque Él es algo, porque Él es todo, mejor dicho, es que puede afectar lo externo, lo que Él ha creado. Pero Dios no es algo que nosotros podamos asimilar a la ligera o a alguien. Dios es un Dios incomprensible, pero es un Dios que se ha dejado conocer. Y ese, como bien nos decía Seba, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre. Y cuán grande privilegio, ¿no?, nos está dando Dios a nuestros días de poder tener comunión con el único Dios vivo y verdadero. Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, es un atributo que debemos de apreciar de una manera grande como cada una de sus perfecciones o cada uno de sus atributos. Pero si hay algo que nosotros podemos ver en cuanto a este atributo incomunicable, es que tenemos que tener algo primario en nuestras mentes, ¿verdad? Dios solo es omnipresente. Nadie más es omnipresente, solamente Dios. Y cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, que es una palabra que se deriva del latín, significa que Dios está en todo lugar, ¿verdad? Eso es algo que debemos de tener muy cercano a nuestros corazones, todo presente. Pero cuando
tratamos de adentrarnos en este atributo, creo que una buena definición y comprensión de este atributo es que Dios está presente en todo lugar, a la misma vez, en toda su plenitud. O sea, cuando hablamos de que Dios está presente en todo lugar, tenemos que entender que esto a la misma vez nos está enseñando que es en todo lugar, a la misma vez, pero en toda su plenitud. Es decir, cuando Dios está aquí ahora mismo con nosotros, no está ausente en otro lugar. Dios lo llena todo. Dios es un Dios omnipresente. Y también es importante entender que está en toda su plenitud. Toda la esencia del ser divino de Dios está en todo lugar, en todo momento y a la misma vez. Si tú me dices que esto no lo comprende, yo te digo que tampoco. Pero lo creo y como cristianos somos llamados a creerlo. Ese es el Dios omnipresente que nos está presentando la propia palabra de Dios. Y por eso es importante también que nosotros tengamos un buen entendimiento en cuanto a este atributo, ¿verdad? Cuando hablamos de la simplicidad de Dios, como en otras ocasiones hemos hablado, precisamente es importante, ¿verdad?, para que nosotros podamos tener en mente, estudiando este atributo, que Dios no puede estar dividido, Dios no tiene partes, así que cuando entendemos que Dios está, es que Dios está con todo lo que Él es en todo lugar. No hay un solo lugar donde Dios no pueda estar o donde Dios no esté. Y eso es algo que también debemos de tener presente en cuanto a este atributo. Él es quien lo llena todo, solamente Dios. Entonces, la inmensidad y la infinitud, que son también otros dos atributos suyos, nos están enseñando que son codependientes de su omnipresencia. Dios es un Dios que lo llena todo y a la misma vez no hay lugar, ¿verdad?, que pueda ser demasiado grande para que Dios no pueda estar. O no hay un lugar más grande que Dios mismo. Dios es un Dios inmenso, Dios es un Dios infinito, así que Él es el único que lo llena todo. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios cuando vamos al primer libro de los Reyes, en el capítulo número 8, versículo número 27, hay un versículo que creo que nos habla muy directamente con lo que venimos diciendo. Primer libro de Reyes, capítulo número 8, versículo número 27, dice: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Y aquí vemos que se registra la historia de la dedicación del templo de Dios que Salomón edificó en Jerusalén. Y Salomón tiene algo presente en esta dedicación del templo en Jerusalén. Es que los cielos de los cielos, dice, no te pueden contener. Si hay algo que él tiene en mente, es la omnipresencia de Dios, su inmensidad, su infinitud. Y muchas de las veces nosotros como que esto no lo tenemos muy claro, o no sé hasta qué punto nosotros estamos creyendo esta gran verdad. Pero lo que nos está enseñando este texto es que Dios es tan inmenso que Él no puede ser reducido, ¿verdad?, a un espacio, a un lugar. No, Dios es infinito, Dios es omnipresente y Él es el que lo abarca todo, Él es el que lo llena todo. Él es el que está con su presencia en todo lugar, en todo momento y con todo su ser. Y esto es algo que debe de cambiar nuestra manera de pensar en cuanto al Dios que nos está presentando la propia palabra. Entonces, Él es el Dios omnipresente, es decir, el todo Dios está en todo lugar al mismo tiempo, y esto es lo que tenemos que entender en cuanto a la omnipresencia de Dios. Yendo al Salmo 139 nuevamente, para ver otro de sus tres atributos incomunicables, en el que estamos tratando en esta mañana, hemos hablado de la omnisciencia de Dios, que son los versículos del 1 al 6, hemos hablado de la omnipotencia de Dios, que son los versículos del 13 al 18, y vamos a tratar de ver dentro de ese pasaje lo que David nos está enseñando de la omnipresencia de Dios, que serían los versículos del 7 al 12. Y David de manera explícita nos enseña grandes verdades con respecto a esta perfección de Dios, la omnipresencia de Dios. Y es una porción de las Escrituras donde no solamente David está teniendo el concepto correcto de la persona de Dios, sino que a la misma vez está demandando hacia cada uno de nosotros que también tengamos el concepto correcto. Y para que nosotros podamos ser enriquecidos con este pensamiento, con esta verdad que David está expresando, dirigido por el Espíritu Santo, debemos de asimilar, debemos de tener nuestros corazones abiertos ante la grandeza de Dios. Y nosotros leemos en el versículo número
7 del Salmo 139 y dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti. Y la noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti. Pero David dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Esta manera de expresarse David, y en el original, en el hebreo, lo que nos está enseñando es: estoy frente a tu rostro. El hebreo dice: estoy frente a tu cara continuamente. Y esta es la idea de lo que es la omnipresencia de Dios. Dios quiere un despertar de nuestras conciencias a esta gran verdad que nosotros muchas de las veces igual ignoramos o igual no estamos reparando en esta gran verdad. Pero lo que David está diciéndonos en cuanto a la omnipresencia de Dios es que ¿dónde podemos huir? ¿Dónde podemos estar? ¿Dónde podemos concebir un lugar del espacio y del tiempo donde Dios no esté? Dice: en ningún lugar. Por eso es que dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si tu rostro siempre está frente a mí. Esta es la idea del hebreo. Siempre estamos frente a Dios. El Dios omnipresente que está en todo lugar y en todo tiempo a la misma vez, con toda su esencia, está delante nuestra. Su rostro está frente al nuestro. Es su cara la que está frente a la nuestra. Y esta es la idea que nos está dando aquí David. Y lo que el hebreo nos comunica es que sería algo insensato pensar que lo que pudiéramos hacer o lo que pudiéramos decir, pensáramos por un solo momento que Dios es ajeno a los hechos que nosotros estemos llevando a cabo. Y a la misma vez David dice: esto debe de producir en nosotros una reverencia, un temor a esta gran realidad. Y muchas de las veces lo que nosotros hacemos, aun inclusive siendo cristianos, es porque menospreciamos esta realidad. Y no somos conscientes de la grandeza que nos está enseñando aquí la palabra de Dios. Por eso creo que es algo de mucho aliento y a la misma vez algo que nos está exhortando la propia palabra, que seamos despiertos frente a este atributo de la omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar, a la misma vez, con toda la esencia de todo su ser. No hay lugar donde esconderse. No hay lugar donde ir que Dios no esté. Frente a su presencia, frente a su rostro, frente a su cara, es que todos nos encontramos. Y eso es lo que también nos está enseñando la palabra de Dios. Y nosotros estamos en esta realidad que nos está enseñando aquí David de manera permanente. ¿Sabes? Por un solo momento, yo en estos días, esta semana, preparando el atributo, es algo que me he preguntado, ¿verdad? Si yo tengo conciencia de esta realidad y todo cuanto hago, digo, veo, opino, tengo este despertar y este recordatorio permanente de que Dios está frente a mi rostro, de que yo estoy frente a Él, de que donde quiera que vaya, donde quiera que pudiera estar, Dios sigue estando frente a mí. ¿Cómo nosotros viviríamos, verdad? ¿Qué es lo que hablaríamos? Tú y yo somos honestos. Si nosotros tuviéramos conciencia de esta verdad, ¿hablaríamos lo que hablamos? ¿Miraríamos lo que miramos? ¿Haríamos lo que hacemos? ¿Tú no crees que esto cambiaría por completo? Seguro. Pero el menosprecio de esta perfección de Dios, neciamente a veces hablamos cosas que no se deben de hablar, criticamos cuando no se debe criticar, ignorando que Dios está frente a tu rostro y el mío. Pero es esa falta de temor y reverencia que tú y yo tenemos frente al Dios omnipresente que nos hace llevar hacia adelante todavía esta manera de vivir. Es la inmadurez de nuestras vidas la que realmente nos hace persistir en nuestra ignorancia. Por eso digo, ¿cuánto necesitamos la realidad de sus perfecciones? Hay cristianos que siguen haciendo lo que hacen y siguen diciendo lo que dicen porque no son conscientes de esta realidad. No conocen verdaderamente a Dios. Por eso caen siempre en ese mismo pecado, ¿verdad? Siempre están en esas debilidades porque no son conscientes de que Dios está frente a su rostro. No hay temor de Dios. Por eso pueden hablar a la ligera. Por eso pueden decir cosas que no tienen sentido. Por eso pueden dañar. Por eso pueden hacer inclusive acciones que son pecaminosas porque no son conscientes de que Dios está presente. Y aun cuando doctrinalmente es algo que sabemos y conocemos,
en lo profundo de nuestros corazones no lo estamos creyendo. Porque si lo creemos o lo creyéramos, como realmente nos lo enseña aquí David en este caso, las cosas cambiarían. Nosotros creceríamos, estaríamos más desarrollando nuestro crecimiento a la estatura del varón perfecto. Nos privaríamos muchas de las cosas que posiblemente ya están viciadas en nuestro cuerpo, en nuestra vida espiritual. Solamente si tuviéramos conciencia de la realidad de lo que nos está enseñando la Biblia, la omnipresencia de Dios. Dios todo, está en todo lugar, a la misma vez con toda su esencia. David decía, tu rostro me roza. Eso es lo que nos dice. Donde quiera que vaya. ¿Cuánto necesitamos cada uno de nosotros, los cristianos, esta realidad? Pero esta realidad de una manera apreciada por nosotros, ¿no? Con toda nuestra conciencia. Una realidad que de verdad esté impregnada en nuestros corazones, donde produzca en nosotros un temor y una reverencia ante la verdad de esta perfección de Dios, el Dios omnipresente. Dice en Jeremías capítulo 23, versículo número 24. Dice, ¿podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Dice Dios. Pregunta, ¿podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? ¿Declara quién? El Señor. Otra pregunta, ¿no lleno yo los cielos y la tierra? Y nuevamente, declara el Señor. No hay lugar donde Dios no esté. No hay lugar donde Dios no vea. No hay lugar donde Dios no oiga. Eso es lo que nos está enseñando el texto. Todo el ser de Dios está en todo lugar, en todo tiempo, a la misma vez. No hay un solo lugar donde Él no te esté o me esté viendo, oyendo, observando. Pero es precisamente el menosprecio, ¿verdad?, de esta perfección de Dios la que nos hace muchas veces sucumbir en ciertos pecados. Precisamente es la ignorancia, el menosprecio de la omnipresencia de Dios, la que muchas veces trae un cristianismo muy inmaduro. Es este. Porque entre tanto que tú y yo vamos desarrollando el carácter de Dios en nuestras propias vidas, cuando vamos conociendo más a Dios, Dios va formando más a Cristo en nosotros. Precisamente esto es algo que manifiesta cada vez más que Dios es un Dios que está atento a todo, que está observándolo todo, que todo lo está viendo, que no hay un solo lugar, como nos enseña aquí. Y el Señor declara cuál podría ser el sitio, el lugar, la acción o las palabras que Él no pudiera ver u oír. Ninguno. Así que cuando nos vemos muchas veces hablando a la ligera, ten por seguro que tú y yo no estamos siendo conscientes de la omnipresencia de Dios. Si te acercas a alguien y se critica, ambos, ninguno de los dos son conscientes de que la omnipresencia de Dios está ahí y no hay temor. Eso es lo que nos lleva a llevar a cabo una vida inmadura. El menosprecio de la omnipresencia de Dios. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo número 24, dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera, mira lo que dice, palpando, le hallen, aunque no está lejos de ninguno de vosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Esta es la misma idea que nos está dando aquí, en el libro de los Hechos, la que hemos estado leyendo en el Salmo 139. No está lejos, ¿verdad? Dice, lo que nos está diciendo está tan cerca que podemos tocarle si cabiera la posibilidad de que fuese físico. Está tan cercano que podemos palpar. Bueno, esa es la realidad de la omnipresencia de Dios. Aunque nuestros ojos no puedan visualizar literalmente o de manera física el rostro de Dios, a la verdad es que la presencia de Dios lo llena todo. Porque los cielos de los cielos no te pueden contener. Dios todo está en todo lugar a la misma vez con todo su ser. Esa es la realidad de la omnipresencia de Dios. Y debemos de rogar a Dios a nuestros días que de verdad traiga una claridad, ¿verdad? Y una reverencia
y un temor por parte de nosotros hacia Él, hacia esta gran perfección suya. La realidad de esta perfección de Dios debería de cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de hacer. Debería de cambiarla por completo. Esto es lo que nos quiere transmitir este atributo de Dios. Yo estoy delante tuya. No hay lugar donde tú y yo podamos ir que Dios no esté. Y si me habla del mismo infierno, también está todo lugar. No hay un solo lugar que Dios no pueda ocupar o abarcar. Y esta es la realidad que muchas veces nosotros no estamos posiblemente valorando en nuestras propias vidas. Volviendo al Salmo 139, versículo número 8. Si subo a los cielos, he aquí allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano. Versículo número, y me asirá tu diestra. Versículo número 11. Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti. Ni aún las tinieblas son oscuras para ti. Y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. ¿Cuánta es la necesidad que debemos tener nosotros hoy, a nuestros días, de la omnipresencia de Dios? ¿Cuánta es la gran verdad que estamos ignorando estas palabras que estamos leyendo en el Salmo 139? Y como hemos dicho, ¿verdad? ¿Cuánto deberíamos nosotros cambiar si en verdad tuviéramos ojos espirituales abiertos para apreciar lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios? En todo lugar están los ojos del Señor, dice en Proverbios 15, versículo número 3. En todo lugar están los ojos del Señor. En todo lugar es en todo lugar. Pero dice observando a los malos, ¿y a quién más? Y a los buenos, o a los justos. En todo lugar el rostro de Dios está frente a todo lo que ha creado. Él lo abarca todo. Es en todo lugar, en todo tiempo, a la misma vez, con toda su esencia. Observando, ¿verdad? Cada cosa, cada acción que los hombres en el planeta Tierra están llevando hacia adelante. Cada palabra que son dichas o son comentadas, bueno, Dios está con su oído también presente. Él está aquí con nosotros. Su presencia está frente a cada uno de nosotros de manera omnipresente. Es imposible que nadie pueda estar evadiendo su presencia. No es una presencia dentro por la salvación en Jesucristo. No, hablamos de una presencia, de la omnipresencia de Dios, de que Él lo abarca, lo llena todo, de que no podemos escondernos de su rostro o de su presencia. Y David tiene en mente la continua presencia de Dios. Me gusta como dice la Nueva Traducción Viviente en el Salmo 139, en el versículo número 3. Dice David, me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Me gustó leyendo en esta versión. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Tus ojos están observándolo todo en todo tiempo. Sabes todo lo que hago. ¿Creemos esto? ¿Lo creemos? Es una gran verdad, ¿verdad? Y lejos de atemorizarnos, porque vamos a ver que esto para el creyente, para el cristiano, debe de ser un aliento, debe de ser un consuelo cuando caminamos como Dios nos enseña. Esto debe de ser algo que nos reconforte, que nos aliente en todo tiempo, saber que Él está siempre presente y que todo lo está observando. Nos habla de que nada ni nadie podrá dañarnos o hacernos cualquier daño si Dios no lo permite. Él es quien está custodiando. Él es el Dios omnipotente, como también estuvimos enseñando. Para que Él sea el Dios omnipresente, debe de ser también el Dios omnipotente. Debe de ser un Dios infinito. Debe de ser un Dios inmutable que no cambia. Por eso sigue permaneciendo su omnipresencia. Él es eterno y como hemos dicho en otras ocasiones, todos los atributos son codependientes uno de los otros. No son separados de la esencia del ser de Dios. Así que esto es algo que necesitamos, ¿verdad? Y debemos reconocer que a veces en nuestro cristianismo muy posiblemente estamos ignorando este carácter de Dios. Y eso nos hace llevar siempre una vida liviana, una vida de poca madurez, ¿verdad? Una vida sin conciencia de quién es Dios. Necesitamos que esto en nuestras vidas tome arraigo y traiga un verdadero despertar a cada uno de nosotros y que nos lleve a hacer, a vivir, a hablar lo que verdaderamente corresponde a esos ojos que nos están contemplando, a un rostro que nos están viendo continuamente. Y eso es algo muy bueno. En el libro de Génesis, capítulo número 28, en el versículo número 16, Jacob se despierta después de haber tenido un sueño donde veía una escalera que se extendía desde la tierra
hacia el cielo. Y por un momento Jacob toma conciencia de esta realidad. Y nosotros vemos que las palabras que salen de la boca de Jacob son palabras que también deben de estar muy cercanas a nuestra. Ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Ciertamente, dice Jacob, Dios está en este lugar. Está hablando también no solamente de manera omnipresente en el sentido espiritual, sino que él está siendo consciente, a través del sueño que tiene, que Dios está también en ese lugar. Pero dice algo muy importante. Hasta aquí dice, yo no lo sabía. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos sabido que Dios está en todo lugar? O como hemos dicho, o hemos ignorado. Ciertamente Dios está en todo lugar y yo no lo sabía. Debemos de tener esto en nuestras vidas como algo que nos haga ver las cosas de manera diferente, de manera distinta. Si vamos al libro del Génesis, un poco más atrás, en el capítulo número 3, capítulo 3, donde nos está enseñando de Adán y Eva, que cometieron el error, esperando escapar de la presencia de Dios, escondiéndose entre los árboles del huerto. Dice en el versículo número 8 del capítulo número 3, dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Qué error, ¿verdad? Qué confusión, qué ignorancia la de Adán y Eva. Pensar, ¿verdad?, que cuando ellos pecaron, ellos podrían esconderse entre unos árboles del huerto. Tuve miedo y me escondí. Muchas de las veces es la situación semejante a la nuestra. Pensar, ¿verdad?, que nosotros podemos escondernos del rostro de Dios, aún en nuestros miedos y en nuestros temores, aun cuando nosotros pensamos que ya está todo controlado, ¿verdad?, que está todo ya preparado, que nada ni nadie nos va a ver, que las cosas van a salir como pensamos. Siempre tenemos la tendencia a olvidar que Dios siempre es testigo. No hay opción, no hay manera alguna de podernos esconder de Dios. Como decía Agar, ¿verdad?, es el Dios también que todo lo ve. Él es el Dios que todo lo oye. ¿Por qué? Porque su rostro, sus ojos están observando a los buenos y a los malos de manera permanente. Es que Él lo llena todo, en todo lugar, a la misma vez, con todo lo que Dios es. Y a veces, tristemente en nuestras propias vidas, nos preocupa mucho más, ¿verdad?, de que no nos vean los hombres cuando pecamos. Fíjate tú que es curioso. Nos guardamos y nos preocupa mucho más que no nos vea un ser humano que tiene unos ojos físicos solamente y solamente abarca un espacio del tiempo-lugar, en un solo lugar. Nos preocupa que pudiera sorprendernos y vernos mucho más que Dios que está en todo lugar. Nuestra preocupación mediocre a veces es que los ojos del hombre no nos vea. Piensas en el sinsentido que tiene esto. Cuando vemos la omnipresencia de Dios. Y cuánto nos habla, ¿verdad?, de la mediocridad de nuestro cristianismo a veces, de la preocupación de que los ojos físicos de unos hombres, que somos todos iguales, estamos al mismo nivel, seamos vistos o sorprendidos por alguien en el cual nos está mostrando que tenemos más temor que aquel que es el Dios omnipresente, que todo lo ve, que todo lo oye, que está en todo lugar, que ignoramos, que está siendo testigo de cada acción o cada palabra que hacemos o decimos. ¿No nos pasa esto a veces? Sí, creo que ninguno estamos excluido, mejor dicho. Pero ¿qué vamos a hacer frente a ella? Bueno, tenemos que tomar remedio, tenemos que tomar cartas en el asunto, tenemos que dejar que Dios nos transforme, para que en verdad esta perfección de Dios nos haga traer una reverencia, un temor a nuestras propias vidas, para que nosotros seamos verdaderamente aquellos hombres que desean hacer lo correcto delante de Dios. Es triste, pero muchas veces es lo que ocurre entre medio de nosotros. A veces la preocupación simplemente es ser sorprendido en algo, o ser visto, que alguien pudiera oírnos a lo que estamos diciendo. ¿Te imaginas? Cuando alguien a veces, ¿verdad?, está comentando, diciendo o haciendo, es curioso ver que entre dos personas pudieran estar criticando y le preocupa si alguien viene cerca para que le pudiera oír o ver. ¿Sabe que están ignorando? Que Dios está en esa conversación, presente. Y sin embargo está perdiendo el tiempo alrededor, a ver si alguien me sorprende. O sea, imagínate qué necedad, ignorando el carácter de Dios, conociendo tan poco a Dios, porque el temor es a los hombres, y no es a quién, a Dios, ¿verdad? El temor es a los hombres y no a Dios. Y eso es algo que nos está enseñando este atributo de manera muy clara, de manera muy evidente
Y uno puede ver con el propósito de que nosotros seamos transformados por medio de esta gran verdad de la perfección de Dios. Dice en Hebreos capítulo número 4, versículo número 13, y dice el texto literalmente: y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sabes? Leyendo este texto y pensando un poco en ello, ¿sabes por qué el juicio de Dios siempre será un juicio justo? ¿Sabes por qué todo lo que Dios hace siempre es justo y perfecto? Primero, porque corresponde a su carácter, pero piensa por un momento. Porque la omnipresencia de Dios es testigo de todas las acciones, de todas las palabras, de todos los hechos, de todas las manipulaciones, de todo pecado. Dios es testigo presencial porque su omnipresencia está en todo tiempo, en todo lugar, a la misma vez en toda su esencia. Entonces, el testigo primario y principal en el juicio es Dios mismo. O sea, no vendrá nadie a decir o un poquitín a refutar lo que Dios pudiera decir, cuál es el motivo por el cual Dios castigará. Simplemente Dios dirá: yo he estado siempre ahí. Precisamente el error es pensar que Él no está, pero Él es el testigo principal. ¿Por qué? Porque Dios está de manera permanente, siempre, siempre, no hay lugar. Pensemos y tengamos esto bien claro, ¿no? Y algo que pudiera recordarnos vez tras vez. No hay un solo momento en el que Él no te vea o me vea, o no os oiga. No hay un solo momento en el que Él no esté. Mira si es algo tremendo, ¿verdad? Saber lo que nos enseña la Biblia en cuanto a la omnipresencia de Dios. Él está en todo tiempo, en todo lugar a la misma vez, con todo lo que Dios es. ¿Cuántos hombres, verdad, evitan hacer algo sabiendo que es malo simplemente para que los otros hombres simplemente no le vean? ¿O cuántos esposos o esposas, verdad? Y hoy en día lo vemos, es algo muy común. Están llevando a cabo acciones vergonzosas simplemente pensando que su esposo, su esposa o sus hijos o padre, como quiera, no le están viendo. Ignorando que el testigo principal de aquellos hechos es Dios mismo. ¿Cuántos hombres evitan robar delante de otros hombres, ignorando que Dios está ¿dónde? En esa acción, en todo lugar, a la misma vez, todo tiempo. Ese es el Dios omnipresente. Ese es el Dios que nos presenta la Biblia. David, si recordamos un poco la historia de David, por un momento él pensó que Dios no estaba atento a su vida. Hemos visto una situación de David en el Salmo 139. Pero David por un solo momento llevó a cabo un adulterio, ¿verdad? Llevó a cabo unas acciones pensando que los ojos de Dios no estaban contemplando aquel momento específico de su propia vida. Y todos conocemos un poco la historia de David con Betsabé. Pero si nosotros vamos al Salmo 51, una de las cosas que David vuelve en sí, y es lo que le hace llevar un verdadero arrepentimiento, cuando Natán el profeta le dice que tú eres ese hombre quien ha llevado a cabo estas acciones, David toma conciencia. Y él dice en el Salmo 51, en el versículo número 4, dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Cuando él tiene este profundo arrepentimiento, él puede tomar, ¿verdad?, este despertar, él puede ver esta manera pecaminosa que él había llevado hacia adelante, ignorando que Dios estuvo en ese momento. ¿Sabes? Si esto le atormentaba a David, está siempre mi pecado delante, no puedo esconderlo. He pecado contra ti solamente he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Sabes? David está reconociendo que en ese momento que él ignoró, Dios estuvo presente, y esto le conmovía a un verdadero arrepentimiento. Dios estuvo mirando, Dios estuvo atento, Dios estuvo oyendo, Dios estuvo viendo la trama de su engaño, la manipulación con Urías el Eteo. Cuando David tiene este despertar de quién es Dios, el Dios omnipresente, dice: Dios estuvo ahí. Cuando planeó su mentira, Dios estuvo escuchándome. Cuando se acostó con Betsabé, Dios estuvo viéndome. Estaba tan cercano a nuestra acción que llevamos a cabo hacia adelante pecaminosa. Dios estaba ahí. Y es que Dios está en todo lugar, a la misma vez, en todo tiempo. Esa es la realidad que nos enseña la palabra de Dios. Eso es lo que nos está enseñando con respecto a la omnipresencia de Dios. Dice Isaías capítulo 65 en el versículo número 12: hicisteis lo malo ante mis ojos y escondisteis aquello que no me complacía. Los hechos son llevados a cabo delante de los ojos ¿de quién? De Dios. David pecó en secreto olvidando que Dios estaba presente. David se preocupó de que los hombres no supieran su pecado, olvidando que Dios sabía
y que Dios era testigo principal de cada una de sus acciones. Pero qué bueno que también nos enseña un hombre que se arrepiente. David piensa en el carácter de Dios. Esto le lleva a David al arrepentimiento. Por eso dice, solamente contra ti he hecho lo malo delante de tus ojos. Esto debe de transformarnos. Esto debe de hacernos ver, esto debe hacernos corregir nuestros errores, nuestra manera de pensar, de que el único testigo que a veces olvidamos en medio de nuestro pecado, el único testigo que a veces olvidamos en medio de nuestro pecado, se llama el Dios omnipresente, el Dios que todo lo ve, el Dios que todo lo sabe. Y precisamente es el que tenemos la tendencia de olvidar. Entonces, ¿cuánto temor nos infunde esta gran verdad? ¿Cuánto es el temor que a ti y a mí nos infunde esta verdad de la palabra de Dios? ¿Cuánto es lo que nos está ministrando esta verdad de lo que estamos viendo, de la omnipresencia de Dios? ¿Cuánto nos preocupa saber que los ojos, los oídos y la presencia de Dios están en todas partes? ¿Cuánto es el tiempo que tú y yo vamos a recordar, verdad, cuando salgamos de la reunión y empecemos a llevar nuestro diario vivir y mañana nuestros trabajos y lo que Dios nos permita? ¿Cuánto es lo que tú y yo vamos a recordar de la omnipresencia de Dios? Porque si tú y yo tenemos esto presente de manera bien conceptuada y bien en nuestros corazones, nosotros vamos a tener temor de verdad. No diremos o no vamos a hablar o no vamos a hacer o no vamos a mirar cosas que a la ligera a veces cada quien de nosotros pudiéramos llevar hacia adelante, ignorando precisamente que Dios está con su rostro frente al nuestro. Lo que nos dice literalmente está aquí, palpando. Yo deseo que esto no se me olvide, de verdad. Yo deseo que esto sea un recordatorio en mi vida permanente, porque esto me hará recapacitar a muchas acciones o a muchas palabras. Y debemos de ser una iglesia que deseemos que esto sea algo vivo. No es una enseñanza. Estamos tratando de estudiar el carácter de Dios para que el carácter de Dios nos transforme más a Cristo. Y si después de que estábamos hablando de este atributo de Dios, salimos y olvidamos esa gran verdad, que Dios está en todo lugar, en todas partes a la misma vez, con toda su esencia, no hemos aprendido entonces nada. El Salmo 139, el versículo número 12, dice, ni aun las tinieblas son oscuras, ¿para quién? Para ti. Ni aun las tinieblas son oscuras para ti. No hay un solo lugar donde podamos estar escondiéndonos de los ojos de Dios. Ni aun en las mismas tinieblas. Dios siempre ha estado presente. Dios sigue estando presente. Dios estará presente porque Dios es un Dios omnipresente. Y por favor, que esto sea algo que nos afecte, que nos haga ver las cosas de manera distinta. Porque a veces la debilidad de muchos de los pecados en los cristianos tiene que ver con esta ausencia de la omnipresencia de Dios. Este recordatorio de que Dios te oye y me oye, que Dios te ve y me ve. No los hombres, Dios, el Dios omnipresente. ¿Cuánto es nuestro temor hacia esta gran verdad? Y esto es una realidad innegable. Hablar de la omnipresencia de Dios podemos verlo por todas las Escrituras, donde muchas de las veces nosotros perdemos de vista, a la misma vez, para con los cristianos, el gran consuelo que debe de traernos este atributo de Dios. O sea, tener conciencia de este atributo de Dios, para nosotros los que somos cristianos, esto es algo especial. Me gustaría hablar parte de lo que también debe de afectarnos a nosotros este atributo de Dios. Lo que para el incrédulo, como cada uno de los atributos estamos estudiando, debe de ser algo terrorífico, y este es otro más de esos atributos que debería producir un terror de miedo, ¿verdad?, de desconsuelo en el que no tiene a Cristo, porque Él está presenciándolo todo y sus pecados serán juzgados por los ojos de Dios, porque Él es el testigo principal de todo. Pero para nosotros los que estamos en Cristo, es especial lo que nos está enseñando, por ejemplo, el Salmo 145, versículo número 18. Dice que cercano está Jehová, dice a todos los que le invocan, pero luego dice algo muy especial y recalca, a todos los que le invocan de veras. Aun cuando Dios está en todo lugar al mismo tiempo con todo su ser, esta cercanía presencial es diferente en la vida del cristiano. No es para producir terror y miedo en nosotros. No, esa cercanía de Dios permanente es algo especial en nosotros. Saber que Dios está tan cerca de nosotros y, por supuesto, hablando de la presencia misma dentro de nosotros por su Espíritu Santo, pero tener esto como un grandísimo consuelo, saber que Dios es quien está custodiando, que Dios es quien está en nuestro entorno, que Dios es el que nos acompaña, que donde quiera que estemos y vayamos, ahí está Él.
No sé, pero esto si lo vemos en la manera en como la Biblia nos está enseñando también, debe de producir un gran aliento en ti, en mí, un gran consuelo, porque Él está cercano a todos los que le hemos invocado de verdad, con todo el corazón. Él está cercano, Él nos acompaña, no estamos solos. Dice el profeta Isaías, capítulo número 43, es un texto muy especial, versículos 1 y 2. Mas ahora así dice el Señor, tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Y dice en el versículo número 2, cuando pases por las aguas, ¿yo qué? Estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. En esos momentos de dificultades, aunque la presencia de Dios está en nosotros por la persona del Espíritu Santo, es bueno saber que el Dios omnipresente, que para muchos es algo terrorífico, saber que está palpando, tocando casi su rostro, saber que Él está observando, mirando, custodiando. Él está contigo, Él está conmigo, Él está con su pueblo, Él está con su iglesia. Recordamos en la Gran Comisión las palabras de Jesucristo, creo que es en Mateo 28, versículo número 20, si no me equivoco. He aquí yo estoy con vosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy. Qué bueno saber que Dios está observando, mirando, oyendo. Aquellas cosas que tú y yo estamos deseando hacer con agrado delante de Dios. Con una actitud noble, con un corazón dispuesto. Fallando, fallamos, corrigiendo y tratando de que nunca más acontezca en nuestras vidas, con temor, siendo más como Cristo, con esa piedad como estuvimos hablando el otro día en el estudio, siendo hombres y mujeres piadosos, con ese temor y esa reverencia, inclinada a las cosas santas de Dios, con devoción a lo que tiene que ver con lo suyo. ¿Sabes? Si para nuestros días son días críticos. Este fin de semana hablando con un par de hermanos en diferentes centros de España, me contaban un poco también lo que están viviendo, pues en el centro, la iglesia donde están, y la verdad es que es todo como algo generalizado en los días en los que estamos viviendo. Lo único que en verdad nos va a hacer permanecer a nosotros donde estamos es saber y tener la plena confianza que aun cuando nos vemos a un Dios que aparentemente no está obrando frente a nuestros ojos, es un Dios que sigue teniéndolo todo bajo control. Si hay algo que debemos de pedir a nuestros días en estos tiempos difíciles, Señor, aumenta tú también mi fe. Ayúdame a seguir creyendo quién eres tú. Porque si yo creo quién eres tú, yo también voy a creer que tú eres el único quien puede hacer ciertas cosas que los hombres nunca vamos a poder hacer. Y necesitamos ver a Dios en medio de todo. Necesitamos seguir hacia adelante con la meta que Dios nos ha marcado, con el propósito que nos ha dado. Necesitamos seguir con ese objetivo, con lo que tiene que ver con lo que es suyo y solamente con lo que es suyo y nada más. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo número 16 y 17. Aquí nos encontramos con el testimonio de Pablo cuando estaba siendo perseguido y es curioso ver cómo dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero me gusta como dice al final del versículo 17, pero el Señor dice, estuvo, ¿dónde? A mi lado y me dio fuerzas. Pablo nunca olvidó esta experiencia presencial de Dios en él. Aunque muchos le abandonaron, le desampararon, él dice que en esos momentos difíciles, en esos momentos trágicos, en esos momentos cuando estaba siendo perseguido, dice que el Señor estuvo a mi lado. Él es quien estuvo a su lado, como Él es quien está a nuestro lado. Dice, y Él es quien me dio, ¿qué? Fuerzas. Y Él es también quien nos da a nosotros fuerzas. Qué bueno, qué deleite, qué contentamiento deberíamos tener que Dios está presente. Dios está junto a nosotros, no solamente en y con nosotros, sino que la presencia de Dios es algo que nos acompaña con agrado ahora que estamos en Cristo. El Dios omnipresente, que todo lo ve, que todo lo oye, en todo lugar a la misma vez, con toda esencia de su ser, está a nuestro favor. Pero esto nos debe de infundir también reverencia a Él. Esto es algo que debe de infundirnos también reverencia a Él. Y por último, el Salmo 14, el versículo número 5. Debemos de saber que aun cuando pasemos por dificultades, por tentaciones, por ataques diabólicos, cualquier hostilidad de nuestro enemigo, bueno, Dios está presente y aún más cerca que todos los mismos enemigos o adversidades o hostilidades que tú y yo pudiéramos tener. Dios es quien está más cerca que todos aquellos que pudieran venir en nuestra contra.
Y es por eso, ¿verdad?, que el salmista dice en el Salmo 14, versículo número 5, dice, porque el Dios omnipresente está con la generación ¿de quiénes? De los justos. El libro de los Hechos nos enseña que tenemos que ser salvos de una generación que dice que es como perversa. Pero es en medio de esta generación perversa que también la Biblia nos enseña que Dios es quien está con la generación. Pero en este caso, ¿de quién? De los justos. Él es quien está más cerca que nuestro mismo enemigo, aquel que venga a dañarnos, que los mismos diablos, porque Él es quien está con la generación de los justos, de cada hijo suyo. Qué bueno, ¿verdad?, cuando a veces nos encontramos solos o desconsolados o pasando por momentos difíciles, tener presente esta realidad. Dios está, prácticamente nos estamos rozando. Él está viendo, Él está oyendo, Él está al control. Y si tú y yo formamos parte de esta generación de los justos, podemos confiar plenamente en Él. Podemos estar plenamente tranquilos, confiados en Él, que pelea por nosotros. Él es quien va por delante. Así que Dios nos ayude a poder ver esta perfección suya como algo que debe de alentarnos a tener este consuelo en nuestras vidas cristianas. Saber que Él es quien está cercano a nosotros. Y a la misma vez que infunda una reverencia en ti y en mí, para que lo que vayamos a hacer o lo que vayamos a decir, tengamos el recordatorio de que Dios también está presente. No lo olvidemos. Si tú y yo nos permitimos a la ligera hacer o decir cosas, es que no conocemos todavía a Dios como debe de ser conocido. Que Dios nos ayude y nos dé su gracia para que podamos seguir conociendo a un Dios que desea que seamos más transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Pues te damos gracias, Padre, por esta gran verdad. Te damos gracias por tu omnipresencia, Dios, y te pedimos perdón cuando a veces no hemos tenido presente esta realidad, cuando a veces hemos pasado a la ligera lo que en verdad tú eres. Eres un Dios que está en todo lugar a la misma vez, con toda la esencia del ser divino, de tu carácter. Dios, hay algo que queremos en esta mañana, que tú nos ayude, Dios, es abrir nuestros pensamientos, nuestros corazones, y poder ver y tomar conciencia de esta realidad de tu omnipresencia. Dios, que esto nos infunda una reverencia hacia ti y nos haga traer un temor reverente hacia tu persona. Dios, nos haga ser más como Cristo, nos haga vivir más como Él nos enseña a vivir, Dios, y tú puedas formar más el carácter de tu Hijo en cada uno de nosotros. Gracias, Dios, que no había un solo momento donde nosotros hayamos estado solos. Sino gracias que como pueblo tuyo, que como iglesia tuya, Dios, que queremos hacer tu voluntad y agradarte a ti, tenemos la seguridad y el consuelo de que tú siempre no solamente estás con nosotros, en nosotros, sino que tú estás cerca de nosotros. Tu omnipresencia está en todo momento, en todo lugar. Gracias por Cristo, Padre. Gracias por este tiempo. Danos tu fe, Dios. Aumenta tú nuestra fe para seguir creyendo en estos días difíciles, Dios, que tú sigues estando cercano y tú sigues estando respaldando a la generación de los justos. Oh Dios, tú eres bueno. Oh Dios, transfórmanos más como Cristo. Ayúdanos tú, oh Dios, a abrir nuestros ojos, a poder leer tu palabra. Dios, que tu palabra nos transforme, que deseemos tener una vida con un corazón donde nuestros corazones sean buenos y rectos, Dios. Necesitamos conocerte de verdad. Necesitamos ser diferente cada día más y más, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, Padre.